El cerebro, uno de los órganos principales de cualquier animal, no importa qué tan pequeño sea, qué tan dividido esté o dónde se localice, este órgano permite regular las funciones primordiales como un maestro de orquesta. Es quien regula todo, pero que a su vez almacena mucha información, desde nuestro comportamiento, nuestros gustos, fobias, recuerdos y demás están acumulados en este órgano, en el cual se desconoce cómo logra hacer esto, pero lo hace, siendo tan complejo este evento que muchos han incursionado a explicar lo que ocurre en nuestra psique y se ha creado una enorme cantidad de cómo funciona, lo cual es irónico. Utilizamos nuestra imaginación para explicar la misma imaginación. En el ámbito de los videojuegos existen muchas propuestas que se enfocan en las memorias y problemas mentales. Muchos de ellos son propuestas de miedo y terror, pero existe un juego que es de un estilo completamente diferente y lo hace tan genial explicando la mente. Ese es Psychonauts, un juego que se ha convertido de nicho, así que suscríbete para ver más videojuegos que la mayoría no habla de ellos. Este juego fue creado por Double Fine, siendo el primer juego que crearon en su fundación, recordando que esta empresa estaba conformada por muchos trabajadores de LucasArts, siendo el editor Mayesco, el cual originalmente iba a salir para el Xbox, pero cambiaron de decisión y salió para el PlayStation 2 y para la PC con sistema operativo de Windows, estrenándose en el 2005, pero tiempo después la empresa creadora obtuvo los derechos completos, y esto les permitió relanzarlos en otras plataformas, sobre todo digitales como Steam, Xbox Live, PlayStation Store, por lo que tenemos múltiples opciones para adquirirlo, siendo la más sencilla y tal vez la mejor la de Steam. El juego fue concebido bajo la premisa de traer un entorno psicológico muy importante con tintes paranormales, donde diferentes personajes tienen la facultad de utilizar poderes psíquicos, con la virtud de poder entrar en el subconsciente de diferentes personas con el fin de ver sus mayores errores o conflictos emocionales, tanto directamente como metafóricamente, donde recolectaremos varios objetos en un juego de plataformas en 3 dimensiones. La historia da inicio con un niño llamado Rasputin o Raz, el cual ha abandonado su lugar de origen, un circo, para entrar en el campamento de niños con poderes, muy parecido a un campamento de niños exploradores, en el cual preparan a la próxima generación de agentes especiales llamados Psychonauts, que es la mayor ilusión de Raz, pero es detectado por los campistas y le permiten estar en el lugar, pero sin la posibilidad de participar en las actividades con excepción del curso básico, el cual pasamos y nos invitan a estar en el campamento completo, pero cosas raras comienzan a suceder y nos comenzamos a involucrar para detener una actividad con propósitos de conquista. Este juego basa su jugabilidad en varios estilos, pero está predominado por ser un plataformero en 3 dimensiones, donde nos moveremos principalmente en el campamento y brincaremos, teniendo un salto doble. En esta ocasión este tipo de salto sí se siente justificado y ejemplificado, ya que nuestro querido Raz creará una bola de energía debajo de sus pies cuando salta y le permite efectuar otro salto, así como colgarse de cornisas y podernos defender con un puño creado por nuestra propia mente, sumado a que Raz, al haber crecido en un circo, tiene movimientos especiales acrobáticos, desde columpiarse en una barra, escalar cuerdas hasta deslizarse por un barandal, pero a medida que vayamos subiendo de rango, aprenderemos nuevas habilidades. Estas van desde un rayo mental, telequinesis que nos permite mover objetos, piroquinesis que nos permite quemar cosas, levitación que nos permite movernos mucho más rápido y brincar más alto, y así, los cuales son obtenidos en el transcurso de la historia y al conseguir alguna insignia, lo que nos permite explorar los diferentes entornos y pelear contra los enemigos. Lo único que no podemos hacer es nadar, ya que la familia de Raz, él incluido, sufre de una maldición donde al estar en aguas profundas se aparece un ente que lo jalará hacia el fondo. Es una forma para limitar tu movimiento en algunas zonas, pero al estar explicado así es un detalle muy bueno. El juego se divide en 2 escenarios, el campamento, que es el mundo real donde se encuentra la forma física de los personajes, y el otro es en la mente de algunos personajes, el cual crea mundos diferentes. Esto es interesante y algo a resaltar, ya que los dos tipos, aunque se juegan de manera similar, tienen diferencias muy importantes. El primero se siente más como la mayoría de los juegos de plataformas y puede servir como lobby. Tendremos muchas cosas que hacer, ya que no solo se limita en ser un lugar para entrar a los diferentes niveles, donde habrá personajes
personajes con los que interactuar, mientras que la mente también son niveles, pero con diferencias muy significativas. Para empezar, sus coleccionables son diferentes y estarán muy ejemplificados en los traumas o vivencias del subconsciente de este, donde veremos diferentes escenarios como alteraciones en la física, como caminar en un entorno tipo Mario Galaxy, y veremos diferentes enemigos, todo con la finalidad de servir como metáfora para su psique y los recuerdos de este. Raz tendrá una barra de salud que está representada por cerebros, el cual es el simbolismo de la salud mental, y a medida que recibamos daño, esta irá disminuyendo, pero podremos recuperarnos con unos pequeños cerebros azules que son la salud mental positiva. Al principio toleraremos 3 impactos, pero a medida que vayamos avanzando, iremos aumentándola. Además tenemos vidas, que en esta ocasión son nombradas como proyecciones astrales. Estas indican cuántos intentos tenemos para concluir el nivel, y se agotarán al disminuir completamente la salud mental o al caernos. Si estamos en la mente y nos gastamos todas las proyecciones, se romperá la conexión y tendremos que volver a entrar e iniciar desde el principio, con la ventaja de conservar todo lo que hayamos recolectado. Durante nuestro recorrido encontraremos diferentes cosas, unas tarjetas sí que nos otorgan experiencia y con ellas aumentar nuestro rango, así como puntas de flecha moradas. Estas están en todas partes, ya sea matando enemigos, vandalizando objetos ya que al romperlos podrán soltarlos, enterrados en el suelo, y lo que veremos será un resplandor morado. Estas funcionan como moneda del juego, estando en la mente de los personajes así como en el mundo real. Como les dije al principio, tendremos 2 diferentes mundos, el real donde nos moveremos e interactuaremos con diferentes personajes, desde campistas hasta personajes con problemas mentales en un manicomio, con los cuales podremos hablar, pero lo más genial es ver cómo interactúan entre sí, ya que harán cosas chistosas, se enamorarán o harán ciertas travesuras, lo que le da vida al juego y permite encariñarnos con estos. También estarán los maestros que son Psychonauts, con personalidades muy divertidas. Aparte de estos tendremos diferentes actividades, como la recolección de diferentes objetos que son coleccionables u objetos útiles que nos permiten seguir avanzando, lo que lo convierte en un híbrido interesante ya que tendrá toques point and click. Los usaremos en el escenario para ir avanzando, además de que contaremos con una tienda donde comprar objetos. Algunos nos permiten aumentar nuestro rango hasta un imán que atrae más puntas de flecha. Mientras en el mundo de la mente, el cual se accede al colocar una puerta para abrir su mente y entrar en ellas, tendrán diferentes objetos a recolectar. Habrá unas maletas sentimentales que al encontrar su etiqueta la recolectaremos. Quitar telarañas mentales con un objeto especial. También encontraremos unos figments, que son ideas imaginativas en 2 dimensiones, parecidas a dibujos con resplandor de neón. Estas estarán por todos lados y habrá cientos. Sirve mucho de metáfora para los conflictos o ideas del personaje y permiten adentrarnos mucho mejor a entender el tren de pensamiento que tienen, así como sus pensamientos reprimidos, que son bóvedas de memoria andantes. Estas al pegarles nos abrirán unas diapositivas que nos narran los recuerdos del hospedero. Cada uno tendrá diferentes. Además podremos recolectar diferentes herramientas como en el mundo real para que vayamos avanzando en la trama de la historia. De las mejores cosas es la utilización de poderes psíquicos. Estos se irán obteniendo conforme vayamos subiendo de rango y avanzando en el juego. Podremos usar telequinesis, lanzar rayos, granadas de confusión, volvernos invisibles, levitación. Algunos tendrán municiones que se recolectan como las flechas mentales y otros tendrán un tiempo límite que se recargan automáticamente. Uno que me gusta es la clarividencia. Este nos permite ver ante los ojos del otro personaje y nos ayuda a resolver algunas cosas. Lo que es genial es ver cómo nos observan, ya que habrá cambios. Tal vez no sea tan útil, pero permite estar investigando. En el menú de pausa podremos saber qué objetos son los que nos faltan en cada porción, lo que vuelve esta misión en algo sencillo, y tendremos un mapa. Este nos dirá dónde ir, pero solo funciona en el mundo real. El estilo gráfico del juego es muy particular, de hecho se ve muy feo, pero esto no es malo, al contrario, juega mucho a su favor, ya que veremos muchas metáforas e ideas mentales, desde buenas hasta traumas y cosas malignas, lo que complementa muy bien este sentimiento. A mi parecer me recuerda mucho al estilo artístico de Tim Burton en sus películas, sobre todo las de stop motion, o como la caricatura de Invasor Sim, y este juego lo logra fantásticamente. Mi favorito es Ford, un intendente que es fanático del tocino o bacon, el cual tiene un papel muy divertido e importante. Los enemigos son buenos, los principales son los Sensors, unos pequeños hombres con brazos alargados y con gafas enormes, los cuales cumplen la función de mantener en orden la mente, por lo que al detectarnos nos agredirán.
El problema es que al intentar reparar la mente de algunos personajes, estos nos atacarán, los cuales aparecen constantemente en los niveles. Aparte de estos, no hay muchos enemigos a los que nos enfrentemos, y algunos lugares estarán carentes de ellos. Aún con esto, hay vehículos miniatura, monstruos tipo marioneta, agentes secretos, cañones y demás. No serán un desafío, esto sucede en la mente, mientras que en el mundo real hay diferentes animales que han obtenido poderes psíquicos, como osos, pumas y ratas explosivas. Estos tienden a ser mucho más duros y peligrosos que lo que nos encontramos en la mente, así que ten cuidado cuando explores el campamento. También hay batallas de jefes, donde tendremos que utilizar nuestros poderes psíquicos con mucha más frecuencia. Estas batallas exprimen mucho sus mecánicas, lo que las vuelve genial. Mi favorito es la pelea contra el toro y el torero, ya que es una batalla que cambia muy repentinamente, además de ser un escenario altamente inspirado en la cultura mexicana. El juego es muy recomendable y es un desafío, sobre todo el recolectar todos los objetos. Su estilo artístico es genial y sus metáforas son muy buenas, de hecho sirve para entristecerse, alegrar o hasta perturbar, sobre todo las bóvedas de memoria. Los personajes son muy entrañables y sus mentes, al ser muy únicas, permite que tengan un diseño muy particular y único, lo que lo convierte en un gran juego, pero tiene sus detalles. Para empezar, el completar el juego al 100% es una tarea muy dura y ardua, pero el máximo desafío es encontrar los figments, ya que el estar en 2 dimensiones se puede perder, algunos se moverán y el agarrarlos es muy complicado, donde podrás perder varios sin saber realmente dónde están. Además, el aterrizar en el suelo es muy complicado, ya que no hay ningún indicativo de dónde estamos con respecto al suelo, y la técnica de la sombra no estará. Otro detalle es que algunas porciones estarán muy oscuras, pero esto sucede más con el estilo artístico. En lo personal me gustaría que tuviera un mejor brillo, y la cosa más molesta es la versión de PlayStation 2. No sé si sea mi copia o así salió el juego en esta consola. Se traba y buguea con mucha facilidad. A veces estoy golpeando a un enemigo y de repente Raz se queda estático y vulnerable a un golpe. Las pantallas de carga se tardan mucho, los diálogos se van, la música se detiene de golpe y he tenido que resetear tantas veces que se volvió muy molesto, pero realmente no sé si sea mi juego o todos salieron con este problema, por lo que mi recomendación es buscar otra versión. Como la mejor, les podría recomendar la de Steam, un juego que en su momento recibió muy buenas críticas y encantó a los que jugaron, pero su fama aún llega a ser de culto. Ha comenzado a ser más popular, un título que nos adentra en la mente de diferentes personajes y tendremos que recolectar muchas cosas, y nos demuestra que la historia en los juegos de plataformas pueden ser muy buenos. Eso es Psychonauts. Atento todo el mundo, aquí el sargento Marcus Phoenix para contarles que encontré un canal donde podrán descubrir mucha información acerca de animales llamado City Animal. ¿Qué estás esperando para suscribirte? ¡Suscríbete! Comparte los videos con tus amigos, con todos los que sigan llegando. No hagas que vaya ahí a patearte el trasero para obedecer mis órdenes. Y atención al objetivo. En la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la Abadía Retro. Así que empiece la diversión, nene, porque va a ser mucho calor. ¡Qué detalle! Delta, fuera. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!